Saludos, ingeniero Aníbal de Ramos, docente de la asignatura de protecciones eléctricas. Mi nombre es Águila Edwin y el día de hoy voy a presentar la tarea número 1 correspondiente a la saturación de los transformadores de corriente en situaciones de prueba. En sí, los transformadores de corriente son los cuales reducen la alta corriente de un circuito de potencia a una corriente muy baja, la cual puede llevar sin peligro a los aparatos de protección y de medida. Esto permite además la construcción de relés e instrumentos de medida mucho más económicos. Esta definición la hemos tomado de Carrillo de 2019. Nos podemos dar cuenta en la imagen que está la instalación de un transformador de corriente en una línea. Saturación en condiciones de prueba. La saturación del núcleo magnético es un problema muy grave en los transformadores de intensidad. En sí, la saturación es una zona de operación en la que la densidad de flujo magnético no aumenta linealmente con el campo magnético externo al núcleo, haciendo que la permeabilidad del núcleo descienda. Es decir, que la saturación de los transformadores de corriente es aquel punto en el que la inducción va a superar a la densidad de flujo de saturación. En la gráfica podemos ver cómo se representa el punto en el cual la densidad, en el punto en el cual la inducción va a superar a la densidad de flujo de saturación. Bien, la saturación en situaciones de prueba. Se debe garantizar que los transformadores operen en la proporción lineal de la curva de magnetización. En sí debe tenerse en cuenta que estos deben ser capaces de suministrar suficiente corriente para que el relevador vaya a operar satisfactoriamente. La saturación del núcleo magnético en un transformador de corriente va a provocar que el funcionamiento de este no sea lineal. En sí, la corriente de secundario va a dejar de ser proporcional con la relación de transformación nominal a la corriente primaria, lo que va a conllevar un mayor error en la medida. Nos damos cuenta de la diferencia que va a existir en una corriente de secundario sin saturación, que es la que está entrecortada, la onda que está entrecortada, y una corriente secundaria con saturación, que es la que está aquí con alta distorsión, como podemos darnos cuenta. En sí, lo que es una curva de saturación. Como podemos darnos cuenta, la figura nos va a mostrar una relación típica entre el voltaje secundario y la corriente de excitación determinada. En sí, las normas europeas nos dice que el punto de inflexión es llamado punto de saturación y se define como el punto en el cual un incremento del 10% en el voltaje de excitación va a producir un incremento del 50% en la corriente de excitación. Para explicar de mejor manera este gráfico, nos damos cuenta que tenemos una corriente de excitación y un voltaje de excitación, y el punto en el cual las dos se unen va a ser Kp, o punto de saturación o punto de inflexión. A partir de este punto, un aumento del 10% en el voltaje de excitación va a provocar un 50% en la corriente de excitación. A eso se lo conoce como saturación. Las precauciones que se deben tener en cuenta antes de realizar pruebas con transformadores de corriente. En sí, cuando se trabaja con transformadores de corriente asociados con circuitos energizados, puede ser extremadamente peligroso. En particular, la apertura de un circuito secundario de un transformador de corriente puede resultar en sobrevoltajes peligrosos que causan daños al personal de operación o va dirigidos hacia equipos puestos en los transformadores de corriente, los cuales van a ser empleados para ser accionados por esto en los sistemas de potencia. Las precauciones. Vamos a hablar en sí cuando los circuitos secundarios son abiertos, la impedancia equivalente del circuito primario no es casi afectada, pero un alto voltaje se va a desarrollar en el circuito primario, pasando a través de la impedancia de magnetización. Así, los circuitos secundarios asociados a los transformadores de corriente siempre deben estar cortocircuitados para prevenir que ocurran estas fallas. Nos damos cuenta que una condición en las pruebas va a ser tener el secundario siempre en cortocircuito. Para prevenir que ocurra cualquier situación adversa, se lo coloque en cortocircuito. Bien, ahora vamos a hablar de las pruebas de saturación en transformadores de corriente. En sí, las pruebas de saturación en un transformador de corriente
Esto nos va a identificar el punto de tensión conforme a la normativa IEEE o IEC, el cual va a ser el punto en el cual el transformador ya no va a ser capaz de dar salida de corriente en proporción a su relación específica. Para determinar esto existen varias pruebas. En primer lugar tenemos la prueba de carga. Mediante este ensayo de carga vamos a poder medir la impedancia de carga secundaria en un transformador de corriente con la intensidad secundaria seleccionada a la frecuencia nominal. La prueba de magnetismo residual. Por medio de la prueba de magnetismo residual va a ser posible identificar el grado de remanencia magnética presente en el núcleo de un transformador de corriente. Esto va a determinar el valor del flujo magnético y el valor del flujo de saturación, tal cual lo va a definir la norma IEC 61869-2. Prueba de excitación. Las tensiones y corrientes de excitación y el correspondiente desfase se miden en un rango de tensiones que va desde las tensiones de excitación bajas hasta tensiones de saturación. La medición va a comenzar con la tensión de saturación y va a ir descendiendo hasta un nivel de tensión muy bajo. Esta prueba se emplea para comprobar que el transformador no se encuentre saturado y que opere dentro del rango de las especificaciones de su carga nominal. La prueba de relación. En sí, con la prueba de relación vamos a poder conocer el comportamiento del transformador de corriente con el devanado secundario cargado. Se determina el error de la relación de transformación de corriente para los valores de carga secundaria definidos según la norma de diseño IEC, ANSI o IEEE. Bien, para la realización de esta exposición se han tomado 5 bibliografías. En primer lugar tenemos a Carrillo y Caicedo en el libro Fundamentos de Protecciones Eléctricas, Hernán en la tesis de diseño de construcción de equipos para pruebas aplicado para transformadores de distribución, a Carrillo nuevamente en protecciones eléctricas y dispositivos sensores. Esto es una presentación en diapositivas. A Logroño tenemos en otra tesis llamada Diagnóstico de transformadores de corriente y de potencial a partir de la evaluación de análisis de resultados. Y por último a Castaño en su libro Protección de Sistemas Eléctricos. Sin más que decir, agradezco mucho por su atención y espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.